le empecé a leer un texto y lo que me llamó la atención fue que al estar sentada frente a ella, ¿eso es querés que cuente esa Sí, experiencia? sí, sí, dale, Ah, dale, bueno, dale. al estar sentada frente a ella, empecé a notar cómo el texto le iba cambiando hasta las expresiones. Y después que se lo leí, el texto es una ventana abierta, es un texto que habla de una persona que está en un hospital. En una habitación hay dos personas, una se puede incorporar y sentar y la otra tiene que permanecer siempre acostada. Una está de un lado de la ventana y la otra no. Entonces, charlaban los dos enfermos de su familia y demás. Y en un momento, él le empieza a contar, el que puede incorporarse, cómo está el día, que ve un jardín hermoso, gente caminando por la calle, que ve a dos enamorados de la mano, que empiezan a florecer los árboles. Entonces todos los días le llenaba de belleza la imaginación a la otra persona. Pasó un tiempo y un día esa persona se quedó dormida para siempre, viene la enfermera y como había quedado esa cama desocupada, la otra persona le dice, ¿puedes pasarme al lugar que estaba mi compañero? Porque quiero ver todo lo que él veía por esa ventana. Fue muy grande la sorpresa cuando vio que había una pared en blanco. Y todo lo que él le decía y todo lo que él le imaginaba con esas palabras bellas, ¿cuánto podemos hacer por el otro? Cuando llega nuevamente la enfermera, le dice, pero no entiendo, por qué me decía todas esas cosas? Fue aún más grande la sorpresa cuando le dijo, la otra persona que estaba al lado tuyo era ciega. Entonces yo relacioné cuántas veces uno quiere poner una palabra de alivio, y lo relacioné con algo de ella y nos quedamos charlando. Y ese de contar y narrar del uno al uno, yo tenía el texto, a ella se lo leí, no lo narré, no lo conté. Y le gustó mucho, dice, bueno, voy a venir y me voy a quedar un ratito más, así la próxima vez me lee otro cuento. Ah, Así que fue como que la tuve, le di una importancia a ella de algo que yo estaba haciendo y que se vio reflejada en poner ella también una buena palabra, que era la que me hacía cuando me traía las bolsas a través de la reja, me dejaba, me dejaba las bolsas y salía corriendo porque yo estaba con COVID y a través de la reja siempre me daba una buena palabra, como para que las palabras buenas y las buenas actitudes hacen bien a las personas. Así que para mí fue una experiencia linda porque en esa semana yo había narrado a chicos y a un montón, pero no estaba en el contacto uno a uno, yo había narrado por Zoom. Entonces eso fue como otra cosa que me llegó. ¿cómo se llama la señora? Margarita, Margarita se llama. sí. Y qué te contó cuando empezó el relato y demás? ¿Qué sucedió allí? Bueno, yo lo veía que se estaba emocionando. Es una persona muy creyente. Entonces ella me dice que lo interpretó desde su punto de vista, que a veces el Señor, me decía, pone en ella o pone en las personas esas palabras para dar un aliento al otro, a un enfermo o al que sea, a un vecino, ¿no? Porque dice, ¿vio eso que usted me dio? Fui y se lo llevé a una persona que es lisiada y sabe que se puso contenta, pero se puso contenta porque alguien pensó en él. Entonces terminamos hablando de cosas así, de cualquier cosa, pero la vi como se sintió como importante que le estaba leyendo a ella. Eso es lo que sentí. Bien. No sé si ustedes observaron que si yo no le hubiera preguntado
sí, sabíamos que se llamaba Margarita porque en algún momento lo dijiste y demás, pero el nombre de Margarita no aparecía en primer plano. Y nos hubiéramos quedado, si yo no te preguntaba, sin Sí, escuchar esa réplica tan bella que te dijo, lo que a ella le quedó como persona que te escucha, desde cómo ella se imaginó, filtró tu relato y se lo llevó a otro. Esa es la experiencia más importante de toda tu experiencia en todo esto. Ese es el eje de todo. Pero ¿por dónde empezó Susana? Empezó contándonos todo el cuento. Empezó diciéndonos que qué lindo que estuvo el contárselo, de que se había emocionado, de que todo. Pero casi ni sabíamos que se llamaba Margarita. Si no le preguntaba, casi ni nos enterábamos de todo lo que pasaba. Entonces, ¿dónde generalmente ponemos el eje de la lectura? En nosotros. Ponemos el eje de la lectura en el suceso con el otro, en la habilitación de la palabra del otro, en lo que sucedió con el otro, en la creación conjunta que hicimos con el otro, no. Ponemos en que la interpretación del cuento que hicimos, ponemos en. Entonces, cuando esto, para que no se me pase, cuando yo les decía lo vincular, el análisis de lo que nos pasaba y todo eso, es porque, y ustedes lo tomaban como una exigencia. Uy, María nos exige que no nos vimos, pero yo estoy trabajando y estoy trabajando con gusto. Si a mí me gusta mucho el seminario, ¿por qué nos está retando? ¿Por qué nos está...? No, yo simplemente analizaba que fui a mirar y no estaban los ejercicios. ¿Qué pasó? No nos habíamos visto. ¿Y eso de qué habla? Habla de la importancia que tiene lo vincular, el estar, el que vos en este momento pasaste por COVID, tuviste la experiencia, si no hubieras pasado por COVID, andás a ver si te enterabas de que Margarita tenía esta disposición. Entonces, hay toda una historia que además de vos estás sola, que te une a alguien que te está acercando alimento. Y que aquí hay una retribución de personas, vos le brindaste algo a alguien que te dio mucho y que te sigue dando, y que ella entonces, fíjate la situación vincular interesantísima que se produjo en una escena de lectura, narración social, pero ¿cómo eso no es lo analizable? En general lo que hacemos es el impacto que produjo, si lo emocionó o no lo emocionó, si le gustó o no le gustó, de qué se trataba el relato, de lo que pudo haber entendido, ¿no? Del relato que le dejé o de lo que le quise decir. Entonces, fíjense que el eje lo tenemos puesto aquí en lugar de tenerlo en el medio y en la escucha del otro, de lo que sucede. Entonces, esto es lo que estamos analizando en cada una de las cosas que nos pasa, porque de eso se trata, de corrernos del lugar en que estamos. Fíjense en el caso de Susana, qué interesante que es la descripción, porque esto es buenísimo, está bárbaro, porque es, cuando ella dijo, esto es distinto, ella está diciendo, yo estuve cansada, la verdad que el COVID me dejó mal, con un montón de temas y demás, pero estuve en 40 Zoom con 500 chicos haciendo esto, haciendo lo otro, y después estuve con la señora, que era una situación vincular distinta. Es decir, que esto era como algo especial, como algo que llevaba, para lo cual yo tuve que hacer un esfuerzo, María, para contestarte la propuesta. Entonces yo decía, qué raro, porque vos habías estado en 2 presentaciones de café literario, en un encuentro que son cosas de uno queda agotadísimo, pero ahí no te cansaste, ahí no existía el cansancio. Vos manifestabas el cansancio cuando tenías que ver dónde le leías al que tenías al lado y que no estaba, cuando le tuviste que leer a la señora y ver qué te pasó, y que era una cosa distinta. Ahí, en esa cotidianeidad de lectura, había un cansancio que no aparecía en todo el resto que era muchísimo más exigido. claro. Entonces, ¿a qué no estamos acostumbrados? ¿Qué es lo que no hacemos con frecuencia? El Lo vínculo, simple, lo el vincular. vínculo, El lo vínculo. vincular, lo cotidiano,
lo cercano, la lectura como una cosa que nos pasa todos los días. Eso es lo difícil. Cuando estamos en el taller literario, leemos y no nos es difícil, porque el marco del taller literario nos acredita. Entonces no estamos viendo qué nos pasa. Cuando vos le empezaste a leer a la señora, y en un momento, ¿me escuchará, no me escuchará? Que tengo que hacer esta experiencia, pero era mucho más fácil leerle a todos los chicos en el Zoom, ¿viste? Me entenderá el mensaje, lo que yo le quiero decir, lo entenderá todo eso. Bueno, Además, pero fíjense, ¿cómo? sí, Perdóname. no, que uno a veces busca las herramientas, porque después me pasó que leí una poesía por videollamada a una sobrina, no la tengo cerca, mi sobrina es de Capital, y también surgió algo lindo y estábamos con videollamada, no la tenía cerca. Así que uno busca a veces las herramientas como Claro, hacer. además un poco me entenderá, no me entenderá. Y en realidad, aquí Tamara está haciendo un gesto. Yo le leí algo y tengo Perdón. ganas de regalarte esto porque vos me hiciste tanto bien. Y la señora, no sé si te entendió el cuento. La señora le resonó desde algún lugar, se lo fue a contar a otro, le pasó de otro. Y te está agradecida, como vos le estás agradecida, y hay una cosa que tuvo una correspondencia muy fuerte por ahí, más allá de lo que puede ser un regalo, diríamos, son como cosas de vida muy importantes para la vida de la gente. Y además, hiciste otra cosa. Cuando dijiste me entenderá, ¿qué es lo que uno piensa? Y la señora que viene a mi casa no tiene mucho nivel de lectura. ¿Me entenderá lo que le estoy contando? Entonces, ¿qué pasa cuando estamos en lectura y narración social? Leemos en paralelo. Le leo lo que para mí es importante y lo hablaremos qué nos pasa, pero no pasa porque por el nivel cultural de lectura que tenga para que me entienda o no me entienda. Entonces, ahí se dan cuenta que todo lo que nos estamos corriendo, por eso nos estamos corriendo de ay, tienen que dar respuesta, chicas, porque si no me dan respuesta para los ejercicios, no existe. Analicemos qué nos pasa. Acá, Acá, ¿cómo? estamos, ¿Qué vas a perdón, decir, Tamara? Sí. estamos atravesados, no un poco todos, por el sistema educativo, que es el Exacto. que busca este tipo de cosas, ¿no? Siempre la lectura es para algo, y ya se arranca encima en ese, yo no soy docente, bueno, sí, soy docente, pero no ejercí, pero se arranca con una idea, un preconcepto, esto que decías del esófago, vamos a ver, y dejamos la literatura en un espacio que aparentemente esto de leer por disfrute, el entender o no, qué sé yo lo que el otro entiende, si lo que yo creo entender es lo correcto primero, ¿por qué? Porque mi mirada debe ser la correcta y la que el otro tiene que estar equivocada. Entonces creo que es más un trabajo acá sí interno y como vos decís de la práctica, se va puliendo, ¿no? Cuando uno se encuentra con el otro a leer, a disfrutar. El momento, si después surge o no el después, porque a veces no surge el después, a veces es, Claro. leyó algo, a mí no me llegó, terminó acá y, o no, se abre la puerta y, che, qué bueno, me remonté a Claro. esta cosa, y quizá no tenga nada que ver con el texto, pero Claro. hay algo que sucede. Porque a veces yo las veo, esto es una crítica, perdón, desde mi lugar, a las que son docentes o tienen esa cosa de preparar la clase, prepararnos para, y en realidad pasa por otro lado, y uno se tiene que de construir también en esto, ¿no? Claro, además ella la sorprendió y lo dice con un respeto, pero con un cierto... Y la señora, como es creyente, entonces me dijo, ¿y qué te aparece? Te aparece tu cuento, pero tamizado por una persona que Claro. tiene otro mundo al tuyo y que decodifica desde otro lugar y que te devuelve desde otro lado algo y que se lo va a leer a otro desde otro... Y ahí vos también estabas sorprendida y lo decían a nosotros, por ahí no entendió, lo entendió desde... Entonces, ahí, ¿qué empieza a ver? Empieza a haber inclusión. ¿Qué es la inclusión? Es el registro de la diferencia. Ahí empezamos a saber qué nos leyó, qué escuchó de lo que le leímos. Nos enteramos ahí. Entonces, ahí empezamos a conocer al otro. Entonces, el maestro, como decíamos muchas veces, cuando lee desde el lugar convencional, se queda sin saber qué le pasó a los 30 chicos a los que les leyó, con lo que les leyó, porque desde ese lugar no se va a enterar nunca.
Entonces, la verdadera lectura que leyó cada chico queda enmudecida por lo que supuestamente tenía que entender de la lectura. Y cuando el chico habla, ayer un chico de una escuela de adultos decía, dijo algo maravilloso, dijo, y bueno, porque cuando uno ama y se juega por lo que ama, no sé si está bien lo que dije. ¿Está bien lo que dije, profesor? Fíjense, porque estaba en situación de clase. Entonces, eso condicionaba lo que realmente le salió del alma decir, porque lo ubicó en ese marco. Y también Entonces, espera la valoración del otro al estar en una situación de aula. O totalmente. sea, ¿está bien o está mal? ¿Cómo? Dije además, como Un se ser sintió humano. totalmente zarpado, ¿ves? Lo Claro. dijo, ¿qué habré dicho? Dijo. O sea, que esto que vos decías de la espontaneidad, ¿cómo se pierde? Porque los limitamos al otro a que diga o diga no me gustó, no me pasó nada, que también está todo bien, o no diga nada, porque también el derecho a quedármelo, o sea, también es parte del respeto. No tengo nada, no tengo ganas de compartir la experiencia que me generó este encuentro de lectura. También es lícito no querer compartirlo, me parece, ¿no? O sea, hacerlo íntimo, hacerlo Sí, profundo. totalmente. Claro, totalmente. Hay momentos u obras, diríamos, que cuando terminan producen un silencio muy grande. Y ese silencio puede ser mucho más significativo que el aplauso. Es que yo ya no, me pudo tanto que ni me quedó la posibilidad de mirarte para aplaudir, porque ya está, me diste vuelta. Entonces, bueno, fíjense cuántos caminos que hay desde esto vincular para empezar realmente a sentir que es tan interesante cada vez que uno se sienta con alguien, porque es tan único lo que le pueda pasar, ¿no? Entonces, desde ahí. Me gustaría completar lo de Olivia. Prende el micrófono. Sí. Vos le contás a tu nieta y demás, porque esa experiencia es muy cómica, cuando te dice, ay, vamos a jugar. Yo le cuento, lo que pasa que ese día, bueno, los papás estaban trabajando y necesita, como está en segundo grado, un adulto a veces que está al lado en el Zoom. Bueno, me ofrecí yo a ayudarla. Y claro, cuando terminó, como la maestra terminó de contarle un cuento, le dije, ay, bueno, ahora la Abu te va a leer uno. Yo re entusiasmada estaba con el cuento. Entonces me miró y me dijo, bueno, entonces Abu, contalo. Y le conté. Claro, lo primero que ella se quedó y dijo, porque el cuento se trata de una pulga que vive en una cajita en el circo, bueno, y hace con su amigo, hace malabares, y lo primero que me dice Olivia es, abuela, es igual que nosotros, porque nosotros ahora estamos adentro de una caja, todos encerrados. Mira. Es lo primero que ella me dijo, se sintió muy identificada con esa pulga. Y entonces después me dice, bueno, pero basta, no me leas más cuentos. Ya estaba como media fastidiosa y enojada y me dijo, vamos a jugar. Ella estaba esperándome, en realidad quería hacer TikTok. Y me dice, vamos a hacer TikTok, abuelo, vamos a jugar. Sí. ¿Qué lectura hacen ustedes? Sabia, Olivia te dijo sabiamente, fue muy sabia en la recepción del cuento. Porque Sí. ¿cuál era el motivo del cuento? Era que dijera, ay abuela, qué lindo el cuento de la pulga, que están todos encerrados como nosotros, que es un desastre, que estoy harta de todo esto y que tengo ganas de ir a hacer TikTok, pues no me lo banco. Es decir, ¿qué era lo que realmente ella sintió y te expresó? ¿El cuento llegó a su nieta? Llegó profundamente. Porque ¿qué le llegó? Llegó a expresar, a que te contara lo que le pasa de verdad. No qué lindo que lees, abuela. Porque qué lindo que lees, abuela, no es la verdad de lo que le puede estar pasando. Vos le leíste algo y tiene la confianza y el cariño para decirte lo que está sintiendo y para sentir que ese cuento realmente es significativo. Y cuando dijo, estoy encerrada y no me lo banco, abuela, vamos a jugar. Es decir, ¿qué provocó el cuento? Provocó la situación real que tu nieta está pasando
y que a través del cuento te la pudo expresar. ¿Por dónde Sí. pasa lo que contamos? ¿Pasa porque qué lindo que es, porque qué bárbaro que lo contaste, o porque sea un elemento movilizador de catarsis que te permite empezar a saber qué está pasando con el que te está escuchando? Te escuchó profundamente porque respondió profundamente y te respondió con la autenticidad de su persona. Es decir, que el cuento era el cuento apropiado en realidad para la Sí, yo situación. pensé que no, pero ahora que lo estamos analizando, realmente fue canalizador para ella, sí, es verdad. Exactamente. Vos por ahí no te diste cuenta, por ahí justo elegiste un cuento. ¿Vieron cuando uno es esas cosas inconscientes que eligió justo lo que parece ser que no tendría que haber elegido porque Sí. justo toca algún tema en particular? Vos le elegiste el cuento que justo hablaba en un momento como este, habrás sentido algo, te habrá pasado algo, le leíste justo para escuchar a tu nieta. Claro, yo le leí ese cuento porque a ella le gusta el circo. Entonces yo me quedé enganchada con un cuento del circo, sobre el circo, porque yo la llevo al circo, le encanta. Pero en realidad sí, por ahí pudo manifestar todo lo que le sucedía. Sí. Yo Entre pensé el cuento resultó sí, potentísimo, diríamos, mucho más potente que después de bancarse el cuento de la maestra, después de bancarse el cuento tuyo y después de estar ya harta de cuentos por todo, te hubiera dicho, qué lindo abuela. Eso puede ser, pero si le hubiera salido del alma, porque si no, no sirve y con ese vínculo no sucedió nada. Entonces, ¿desde dónde es lo vincular acá? Como decía Tamara, no es que digamos qué lindo, qué feo, que es, y no me pasó, y me pasó, y me removió esto, y yo hago silencio porque me tocaste una cosa muy íntima que no tengo ganas de decirte, y me largué a llorar, pero no te la voy a... Entonces, ahí empieza a pasar lo que pasa con la palabra, y ahí empezamos a descubrirla, ¿no? Entonces, por eso me parecía interesante retomarlo. Bueno, Tamara, vos nos contaste algo por audio. Entonces, bueno, pero ahora como no lo pude leer porque justo estaba, no lo pude escuchar, contalo en vivo y en directo. No, Después lo bueno, escuchamos todos por audio. resumía un poco que estuve un poco ausente en la plataforma estas semanas. Un poco también lo que decía Susana, que hablabas de un cansancio. Me parece que hay algo que nos atraviesa a todos. Lo hablaba con una amiga que hasta lo comentaba en la psicóloga, es que supera la pandemia, supera todo, creo que es el transcurso de la cotidianeidad, no sé, estamos cansados, nos van sucediendo cosas que cada vez tenemos quizá menos energía para poder transitarlas con naturalidad. También hablaba con Natalia, ¿no? Todos en nuestros día a día tenemos un montón de cosas que nos vamos quizá alejando un poco de la rutina que vos decías que había que tratar de sostener en el seminario y que uno igual, estoy convencida, porque estamos todas muy enfocadas en el taller, de poder continuarlas en nuestros espacios íntimos. Creo que todas estas lo hacemos. Entonces está bueno, estamos conectadas a pesar de no estar tan comunicadas, ¿no? No sé. Sí, se entiende. Y creo que todas tratamos de encontrar en el camino de la lectura y narración social momentos de encuentro con nosotras, con el que está al lado. Se hace muy complejo encontrar un otro afuera de la casa por todo esto que está sucediendo. Entonces, bueno, yo apelé, se me ocurrió, después de 2 semanas que estuve tratando de ver, cerramos el ciclo anterior, diciendo, yo les comentaba que le iba a contar a mi hermano para irradiar esto más allá de mi familia, de hogar cotidiano, que es mi marido e Isabela, que yo leo, agarro algo, y lo comparto, ¿no? Che, mirá esto. O sea, soy de leer lo que aparece y me parece que le puede servir al que está al lado mío o a un amigo y demás. Pensé en mi hermano, Gastón, tengo 2 hermanos, uno Gastón, que vive solo, y dije, uy, qué bueno, le podría leer algo de esto de Sábato, que hablaba de la televisión, y él se engancha mucho y notaba que estaba muy encriptado y no estaba haciendo bien, de hecho no estaba saliendo. Mi hermano se contagió de COVID luego de esto, sin salir de la casa. Esto también lo comparto sin salir de su hogar, no sé si fue el encargado que le fue a comprar algo y se lo dio, el encargado después también fue positivo, obviamente, de COVID, no se quería hisopar, bueno, todo un tema. Viviendo solo, una angustia, ¿no?, para toda la familia.
le acercábamos, mi marido le llevó el oxímetro porque él está obeso y fuma muchísimo. La prepaga medio que se borra, o sea, realmente lo que aprovecho la ocasión para decirles, chicas, cuídense por cualquier cosa, no por COVID solamente. Estamos a las manos de Dios, porque uno llama por teléfono y no te dan bolilla. Le mandaron el robot ese, que no sé cómo se llama, Sí. el 5 de bola. Sí. Le dijeron, bueno, si te sentís mal, anda a una guardia, si te pasa tal cosa, no sé, golpeá y a ver a quién te atiende. Más o menos es eso lo que le dijeron. Entonces, Está todo colapsado, sí, es así también. genera una Es más, a mí, angustia. yo tengo Medife por mi marido, me mandan mails todo el tiempo diciéndome que tratemos de usar el doctor, espera, mi vida, Claro, el doctor por webcam, que no vayamos a los consultorios particulares, que los trámites se hagan todo por internet. Sí, pero después también te pasa que tenés el doctor por web, lo que sea, mi hermano atendió una administrativa y nunca más lo llamaron hasta los 3 días, él estaba con COVID positivo. Soy médica, no estamos hablando de una obra social, no, uno paga, le siguen aumentando, bueno, esto es todo un trasfondo que habrá que replantearse también, ¿no? Pero la angustia que esto va generando, dije, che, qué bueno que le manden una, ¿no? Mejor que nunca, lo había pensado, digo, la acompaño en la lectura. Chicas, no me escuchó. O sea, escuchó unos ojos, ay, bueno, después te escucho. Digo, bueno, a veces esto, y me ponía a pensar, bueno, el otro a veces no tiene ganas de escuchar un texto. Sí, conectábamos, todos los días hablábamos, pero estaba, no sé, más en otras cosas. Y yo digo, claro, no, bueno, no, por acá no entro. O sea, quería... Nati, uno de los síntomas del COVID y de las lesiones que te pueden quedar es la falta de concentración y de atención. No sería lo mejor el paciente con COVID, ¿no? No sé quién hablaba, Tamara, creo que es la que decía que le cuesta concentrarse. Bueno, eso es por el COVID. El COVID te deja eso. Yo tengo una amiga, bueno, me lo explicó mi marido que es médico, pero yo tengo una amiga que lo ha transitado relativamente bien, pero que no, ella siempre me recomienda series, que no puede ver una serie porque pierde la hilación. Mira vos. Acá, es uno de los síntomas. Sí, puede ser lo que decís, Adriana, porque... Sí, y la secuela también, ¿no? Él ya tuvo el alta hace 2 o 3 días y hoy me decía que estaba un poco cansado, el cansancio fue... pero digo, también esto de uno replantearse, bueno, yo creo que le va a venir bien, que se sienta acompañado a través de un texto y resulta que se sentía más acompañado charlando por WhatsApp, porque para eso sí tenía concentración, ¿eh? Y para mirar la televisión también tenía concentración. Pero a veces no entramos por el lado de la lectura en ese momento. Quizá dentro de un mes escuche el audio y me diga, che, Tami, nos pongamos a hablar. No lo sé. Pero también es lícito habilitar esto. Porque Tamara, te hago una pregunta. ¿Tu hermano a qué trabaja? ¿Dónde? trabaja en un banco, es bancario, es delegado, estaba muy enchufado también con todo el tema, porque estaba muy abrumado por todo esto, y no estaba trabajando presencial, porque es un banco chiquito, ¿no? Es un banco como el de Carrefour, que tiene una financiera que es banco. Y veníamos hablando de lecturas, de hecho, le iba a regalar un libro, le regaló un libro de sindicalismo el año pasado, tampoco es un ávido lector, pero no sé, pensé que lo podía acompañar y cuando leí el texto dije, qué bueno, esto para él. No, bueno, a veces no. Te hago ¿cómo? Perdóname. Sigue. No, que a veces no ocurre y también tenía esa posibilidad, o sea, tenía esa intención y la otra intención era con Nati, que hacía muchas semanas que venía pensándola, le dije, y ¿qué me pasa? Me pasó que no tuve el tiempo, María, la verdad es esta, el tiempo para poder hablar, porque una cosa, me di cuenta de esto, los ejercicios hasta acá eran con uno mismo. Claro. Entonces yo me sentaba a las 4 de la mañana, dormían todos, pensaba, armaba, buscaba, leía, no necesitaba mucho más que eso. Ahora, cuando aparece el otro, yo no puedo estar mandando un mensaje, mamá, tengo que, ahora no está, pero los tuve que hacer mientras ella estaba haciendo un taller con mi marido para grabar un audio compenetrada, conectarme, o sea, implica todo un tiempo para uno, buscar el tiempo, el espacio, y a veces es complejo. Entonces me di cuenta que eso me iba alejando, más el cansancio. Tengo un gran cansancio, eso digo en el audio, que antes es como que destinaba horas de la madrugada, ahora no puedo.
no puedo, y esto costó y me demoró. Yo no leí el último ejercicio, no sé, ni siquiera entré a mirar de qué se trata. También tuve otros talleres, esto hizo que también tuviera que decir, bueno, me voy acá este rato y no puedo estar en otro lado. Entonces me alejé un poco, pero algo que me pasó, que también se los quería compartir, es que no sentirme mal por esto. O sea, este seminario es para cada una de nosotras. Entonces, no podemos, lo que vos decías, de recibir como reto, crítica, o que, bueno, esto es lo que puedo hoy. Y desde acá construyo el vínculo que puedo hoy y puedo hacer el seminario de esta manera. Y ahí medio que dije, bueno, sí, y lo voy a hacer. Ahí, Tamara, empieza a aparecer la capacitación, que no tiene que ver con nada de esto que estás diciendo. No tiene, primero, para poder leer hay que leer la realidad en la que estamos. Estamos realmente en un momento complejísimo, no solamente social, sino de las realidades personales de cada uno. Porque sostener tanto en el tiempo hace que todo empiece, como decía Natalia, a colapsar de distintas formas y con distintas actitudes. Entonces, por ejemplo, yo ahora no sé, hice el lanzamiento de la caminata. Poner de acuerdo un montón de voluntades es complejísimo. Sí. Porque está todo disociado, está todo transgredido, está todo transitado desde muchos lugares simultáneos. Entonces, es muy difícil poder armonizar algo en un momento donde todo es disarmonía, donde todo es contradicción, donde no sabemos hacia dónde vamos, donde somos fragmentos de algo que no sabemos cómo en un calidoscopio se va a volver a unir desde algún lugar nuevo que todavía no sabemos y que es un imprevisto social, pero muy imprevisto y muy social, porque tenemos una guerra, que ahora hay una tregua, pero que la tuvimos hasta hace una semana estallándonos en la cabeza. Entonces, no es una pavada abrir mirar el diario, abrirla y sentir que las bombas estallan así. Es decir, es muy eso grande está la en nuestra cabeza. incertidumbre. Y a eso también María. se le suma lo que uno, porque después yo pensaba, qué coincidencia que estos 15 días más o menos, a mí me costó conectarme con ustedes, digamos, claro, mi hermano COVID, solo, aislado, todo el mundo pensando. Mi otro hermano salió de una internación psiquiátrica, tuvo un mes internado en un neuropsiquiátrico, mi otro hermano. Que fue con el que leí que se terminó enganchando con esto, muy loco, porque él me dijo, estoy leyendo a Sábato, el túnel. Mirá, yo estoy leyendo esto. Siempre nos pasa mucho de sincrodestino con Jorge. Y ahora está en la casa de mi mamá, y porque estuvo en la casa de mi viejo vive en Pilar solo, que allá no podía llegar. Todo esto es verdad, por más que uno trate de mantener la armonía, está. Y entonces, en el momento de quietud, decís, ¿qué hago? Y bueno, no sé. Pero cuando la gente estaba en el campo de concentración y iba a ir a los hornos, y sabía que iba a ir a los hornos, sentía que tenía necesidad de leerse porque algo distinto podía pasarle. Entonces, de esa lectura estamos hablando, que no es la que necesita un espacio, es la que surge como necesidad, porque el arte, si no es necesidad, el arte profundamente en la vida como posibilidad es necesidad. Y esto no lo digo yo, lo dice Rilke, uno de los poetas más trascendentes que nos atraviesan como, no sé, en Cartas a un joven poeta, ahí habla de lo que es el arte en la vida, diríamos, ¿no? El arte como respuesta a los momentos más difíciles. Pero hay gente que en ese, esto es lo que yo me di cuenta ahora, que, bueno, yo comparto una lectura pensando que claro, y ni siquiera soy escuchada, o sea, claro, ni siquiera gusta la lectura. El tema, lo que estamos trabajando acá es que tenemos un montón de prejuicios en la lectura para compartir y estamos viendo o trabajando desde donde justamente nos paramos de otro lugar. Vos decís, yo tenía que encontrar un espacio para grabar el audio donde... ¿Quién te dijo que tenías que grabar un audio? Bueno, para hablar con un otro, sí, porque María, mis charlas con la gente son yo y Isabela, y todos me dicen, disculpame, pero se escucha más Isabela. Entonces, bueno, pero si vos hablas, vos decís, estoy hablando con mi hermano, pero estamos pensándolo. Yo no sé si es posible, porque lo social es un gran interrogante y un gran laboratorio. Yo no tengo las recetas.
Porque si tuviera las recetas les estaría mintiendo. Porque lo social es pensar la realidad que sucede y explorarla, ir viendo por dónde. El seminario no es para darles recetas, es para entrenarnos en el campo social, que es un imprevisto y que siempre hay que estarlo pensando, porque cuando entraste a leer en una cama del hospital, cuando entraste a leer en un barrio vulnerable, cuando entraste a leer en una cárcel donde te pueden tomar de rehén, siempre es un imprevisto. Y cuando entraste a leer en un lugar donde un día vos no estás bien. Tenés razón en eso, que quizá si yo en una de las conversaciones que estaba teniendo con él, en vez de conversar, leía, quizá ahí... Claro, pero entonces vamos a verlo, porque por ahí no. Pero ¿desde dónde le vas a leer? Porque si vos decís, bueno, ahora tengo la conversación y le tengo que leer, porque tengo que hacer la práctica y a ver cuándo me da un espacio para que le pueda leer lo que quiero leerle. Ahí también sonaste. Pero si estás pensando en tu hermano, que está pasando todo eso y demás, y le decís, mira, vos estás pasando un momento difícil. Y bueno, para mí vos sabés que la literatura es muy importante, siempre me ha acompañado en mi vida. No, por ahí no te interesa, pero yo te quiero regalar estos 2 versos que, bueno, por ahí después te los mando escritos por WhatsApp, pero ahora te los quiero decir. Pero no grabado, no grabado. Claro. Porque, ¿qué pasa con la grabación? Hacer una grabación es dificilísimo. Tengo que ver qué estoy pensando cuando hago una grabación, cómo me sale, si me saldrá bien, si me saldrá, hay un montón de temas que a uno le pasa. Entonces, ya ahí empieza a haber una cosa que no tiene que ver con lo vincular, tiene que ver con la realización de un producto. Si tu hermano está muy mal, poner un WhatsApp para escucharte, vos disculpame, a mí me llegan 800.000 WhatsApp de gente que lee y no tengo el margen para escucharlo y a veces realmente me pongo mal, porque es como el que te manda el cuento para que se lo escuches. Y vos acá no querés que tu hermano te escuche un cuento vos querés relacionarte con él en una lectura. Entonces, si él tiene que hacerse el cuento para escucharte, ya no te estás relacionando con él, ya le estás pidiendo que se relacione con vos escuchándote el cuento, porque bueno, iba a decir tu hermano y bueno, para mi hermana, para Tamara, le escucho el cuento, se queda contenta, pero no es ese tu motivo. Entonces, si tu hermano está con un tema, como decimos, del COVID, sabes que el tema de concentración, sabes que sin COVID o con COVID estamos todos tarados, diríamos, no tenemos concentración, estamos todos así. Con el COVID por ahí un poco más, pero es como una cosa generalizada. Entonces, por eso, ¿qué les digo? No usen cosas largas. Cuando ustedes van a contar algo largo, no los van a escuchar, seguro que no los van a escuchar, porque si uno lee la realidad, nadie puede escuchar algo largo porque no resistimos. Entonces, ahora, en otros tiempos y en otras circunstancias, si estás en un jardín en verano, pasando las vacaciones y no tenés nada que hacer y estás con tu marido tomando mate, por ahí te puede escuchar un cuento de 7 minutos, pero ahora no te lo puede escuchar. Además, 7 minutos, 5 minutos es muchísimo. Ustedes el otro día tomamos el tiempo de 1 minuto y vimos 1 minuto todo el tiempo que es. Entonces, 2 minutos, 3 minutos ya es un montón de tiempo para algo que quiero leerle a otro, para que alguien me escuche. No es fácil. Entonces, si vos le estás hablando con él y le decís en la charla, mira, yo te quiero acercar a algo, porque a mí me hizo bien en determinados momentos, me ayudó, te lo leo porque en lugar de decirte... Es una forma de decirte lo que te quiero o que te acompaño en este momento. Y bueno, a veces uno no encuentra las palabras y con las palabras de un poeta puede decirlo mucho mejor. Y entonces te quiero decir estos versos y le decís, porque codo a codo somos mucho más que 2. Y le dijiste somos mucho más que 2. Y le dijiste 3 versos de Benedetti. Y ahí, ¿qué hizo el otro? Porque la poesía es eso, es un ensayo. En 2 versos hiciste clic y hay algo distinto que te pasó, que por ahí te pasó en 2 versos y no en media hora de charla. Entonces, ¿qué pasa con esa lectura? Que no es que me preparo para y te leo, sino que en medio de la vida voy leyendo como vos le lees a Isabela. Entonces, ahora, ¿cuál es el modelo de exigencia que tenemos con la lectura? Es
es todo la lectura está ubicada en muchos modelos, pero no como parte de lo que nos hace bien, de lo que comparto, porque ayer estábamos todos con los adultos y una señora dijo, y sí, esto la verdad que escucharlo es muy bueno, porque yo trabajo y para mí la honestidad es muy importante y poder decir aquí todo esto para mí y que ustedes me escuchen es muy valioso. Me escucho. Bueno, ¿y qué pasó con las? ¿Nos habló de qué se trataba el cuento? No, le preguntamos, pero la señora sintió que algo importante le pasaba con 2 palabras que escuchó. Una chica dijo un verso que eran 4 líneas el verso y todo el mundo empezó a hablar de la patria, porque estamos en la semana de mayo y ¿nos preocupa la patria? Nos preocupa muchísimo la patria, no la patria nuestra, la patria chica, la patria del mundo nos preocupa. Entonces, de ahí dijo 4 versos y todos empezamos a decir un montón de cosas, pero las dijimos charlando, en realidad, las compartimos. Entonces, ahí te invito, no a que nos digas, ay, sí, ahora me escucho, no me escucho, a que puedas sentir que esta emoción que vos podés tener con algunos versos, no necesitas callarla o guardarla para vos. Quizá tu hermano necesite escucharla, pero no toda, no 3 minutos, 2 versos, 3 versos, 4 versos. ¿Por qué el poema tiene que estar completo? No sé, yo digo para la libertad. No, ellos fueron fragmentos, fueron por eso, pedacitos y... pedacitos, pero Sí, que te sí. escuche a vos y que además cuando vos estás hablando con él, le puedes decir, mira qué bueno que está esto. Acá dice, para la libertad lucho, sangro y no sé cuánto. Mira, en este momento, mira lo que me pasa. En el audio no se lo podés decir, no le podés decir lo Tal que, cual. no podés charlar sobre esto que estás hablando. Entonces, bueno, ahí aparece ¿qué? La ruptura de la lectura. Rompemos la lectura, rompemos el cuento, rompemos los libros, rompemos los escritores, rompemos todo, porque lo rompemos ¿con qué? Con lo humano. Porque los libros no existen, los escritores no existen, nadie existe. Existe lo humano que nos vincula desde la voz y la palabra, y en determinados momentos eso nos puede hacer un insight, nos puede colaborar, porque nos permite reubicarnos desde un lugar distinto, o decirle al otro algo que queremos decirle, como la nietita, como Livia, que le pudo decir a la abuela realmente el sentimiento que tiene en este momento. ¿Y cómo se lo dijo? ¿Contándole el cuento de la pulga y del circo? No, el circo le pasó, pero el circo es lo que está viviendo la nena en este momento, que ves una cosa que no entiende y que ni nadie entiende. Pero lo digo por el COVID, no lo digo por la situación en el mundo, donde de golpe ves la India, ves lo otro. Entonces, hay una realidad que si nosotros adultos no la entendemos, ¿cómo la va a entender Olivia? Vamos a jugar al TikTok. Que está sabio. Entonces, sí. y yo te diría que a tu otro hermano también puede estar necesitando que charles con él, si le gusta la ley. No, de hecho, me pasó algo muy loco porque con él charlamos y sí, conectamos bastante. Y cuando le mandé los audios, los mismos, digo, che, mira, me dijo, wow, qué bueno esto. Y al otro día queríamos seguir hablando y por otro tema hablamos de otras cosas. Él es abogado también en un tema jurídico y ya la cosa como que se enfrió. Y él le digo, bueno, pero vos no querés charlar conmigo, me había mandado un WhatsApp justo. Sí, pero después me di cuenta, era esto que habíamos generado el día anterior, ¿no? Desde la literatura, en realidad no la literatura, era lo que decíamos, lo que nos estábamos diciendo. Con él, no es que, repito, no son nuevas maneras. Con Gastón, con el otro hermano sí, porque no se me ocurrió hacerlo de esta manera, María. Mira, vos que te escucho y te digo, sí, tenés razón, si estuvimos charlando, ¿por qué no charlarlo esto? No sé, se me ocurrió mandárselo para que él lo escuchara cuando pudiera y me di cuenta que en realidad era mejor en la conversación. Sí, lo voy a apuntar. Y además no es necesario que estén con 80 personas. Si hay algo que está necesitando de la lectura de ustedes, es interesante que les puede ir pasando con alguien y bueno, ir haciéndolo circular, porque ahí empieza a estar la lectura necesaria.
La otra, cuando vayamos a la comunidad, ya sí es la que yo busco. Yo quiero ir al hogar de ancianos de la esquina. Entonces, ahí ya con todo este bagaje Bien. de ustedes y con todo este tránsito de ustedes con ustedes, cuando vayan al hogar de la esquina, van a tener un montón de elementos para acercarse al anciano desde otro lugar, ¿no? Entonces, bueno, es desde ahí Bien. este salir como en ondas desde el centro. Y en esto destaco, no sé si les pasó a ustedes, chicas, también, esto de mandarnos, es una manera de decir, de enviarnos a nuestra biblioteca personal, que en realidad no es la biblioteca del mueble, sino hurgar un poquito ahí, porque no sé si les pasó, uno se va encontrando con cosas sorprendentes para después encontrar la voz, esta que vos decís, ¿no? Releer, leer, hallar, descubrir, nos ayuda también después, porque nos acerca desde un lugar más honesto, más profundo. A mí me sirvió mucho, porque es buscar, encontrar, decir, uy, mira qué bueno esto era parte mía, y la tenía tapada, olvidada, entonces después me es más fácil comentarla, transmitirla. Eso me pareció muy interesante. Porque Pensar que yo suponía que la tenía a mano, pero no, desde ahí estamos se hablando de... corre el lugar de la lectura que tenemos más congelado o Claro, más convencionalizado, diríamos. Ahí nos encontramos nosotros con lo que nos gusta. Nos gusta el exactamente. libro de recetas de la Petrona por ahí. Agarramos el libro antiquísimo y lo miramos y forma parte por ahí de toda una época y de todo. Y agarramos, no sé, ahí empieza algo a O nos andar, ¿no? reencontramos con partes de nosotros mismos que habíamos Claro, dejado. claro, exactamente, exactamente. Bueno, bárbaro, Tamara, buenísimo. Adriana, vos comentaste una experiencia, no sé si la leyeron, la experiencia de Adriana, que es muy conmovedora la experiencia de Adriana, porque además Adriana está específicamente en el tema de la lectura en todo el día, toda su vida con libros por todos lados, el plan de lectura repartiendo libros y libros. Y entonces, cuando empieza a ver una experiencia desde un lugar distinto, yo lo agradezco mucho porque a ver, les voy a poner un ejemplo. Si yo estoy trabajando un cuento con un locutor, el locutor me va a leer muy bien el texto y va a pensar que lo está leyendo maravillosamente. Y yo cuando quiero trabajar una cosa más espontánea, más natural, me va a decir, pero si yo lo leo bien, porque viene trabajando, entonces, trabajar con alguien que viene trabajando mucho tiempo en la lectura y el libro, que se dedica a eso, pero que de repente puede descubrir un aspecto nuevo, una mirada desde otro lado, es muy enriquecedor, porque es una persona como que está muy en el tema y que tiene también descubre que hay campos que se amplían en una experiencia además tan significativa como la que estás contando, Adriana, que yo creo que a todos bueno, nos conmueve mucho, ¿no? Porque hay gente que está más en el frente de todo esto, en la trinchera, haciendo un montón de temas, ¿no? Y acompañando. Así que, bueno, contanos un poquito. Sí, lo que pasa que a mí me sorprendí yo misma de mi propia lectura y de el impacto que esa lectura había tenido. Porque, a ver, mi marido es médico terapista, los médicos, en general, ellos son ellos y nada más que ellos, porque también hay que ponerle tienen como un caparazón, y porque se lo hacen también para sobrevivir, es decir, él está acostumbrado a que se le muera gente. A ver, él se le mueren y mañana viene y se sienta a comer, a las 2 horas viene y se sienta a comer un asado y no pasó nada. Y capaz que te lo cuenta como algo muy normal, o lo intubé, lo tuve que hacer esto. Bueno, por supuesto que hace un año y pico que no descansa con el tema del COVID, él atiende mucha gente con COVID, hay lugares donde le toca la sala COVID, la roja, más su terapia, bueno, todo esto por la falta de camas y todo eso. Estoy hablando no de Dolores, sino de la provincia de Buenos Aires, porque él trabaja en varios pueblos diferentes de la provincia. Bueno, la cuestión que un día él pone, nosotros nos comunicamos por WhatsApp permanentemente, y entonces él en un mensaje pone que no es una frase de él, esto es lo que hace más de 20 años que estoy con él, pero bueno, no es una frase de él poner,
estoy llegando al borde de la desesperación. Uy, digo yo, ¿qué le pasa? Entonces, bueno, mi hija por un lado, que está en Mar del Plata, y yo desde aquí le decimos, bueno, y que sea, no, que me han entrado 3 tipos, que no sé qué hacer, que tengo que ver, qué hago con este, con el otro, pero eso es algo que él nunca lo ha expresado, probablemente lo haya vivido, se lo haya planteado, pero nunca lo ha expresado en familia. Entonces, bueno, cuando él, aparte venía con un paciente de hacía muchos días que nos contaba, sí, porque hoy ya se ha sentado, porque hoy ha comido, porque ha abierto los ojos, que sea, y pumba, se le muere el paciente. Bueno, entonces se le viene el mundo abajo, cosa que antes no le pasaba. Esto es lo que yo quiero marcar, esa diferencia. Entonces llega y yo andaba dando vueltas, tenía varios, como tengo la biblioteca guardada, pero tengo unos cuantos libros que he ido rescatando porque estoy dando clase, y tenía el librito que se llama Como si el ruido pudiera molestar, de Gustavo Roldán. Entonces, bueno, terminamos de comer, estábamos los dos solos a la noche, nos habíamos tomado un vino, no sé si es pertinente la información del vino, pero me parece que sí. Sí, muy pertinente. Bueno, habíamos tomado un vino y entonces le digo, mira, te voy a leer el cuento que hoy he compartido con mis alumnos. Y el cuento de Gustavo Roldán, no sé si ustedes lo conocen, trata sobre la muerte, precisamente me parece un cuento fantástico para trabajar el tema de la muerte a cualquier edad, porque es muy simbólico, están los animales en el bosque. Lo que pasa que es una muerte natural. Muere el tatú y el tatú está allá y se retira a morir. Y entonces el sapo es el que les explica todos los diferentes animales de la selva. El sapo, que simboliza aquí la sabiduría, les va explicando a todos por qué el tatú está tranquilo porque va a morir, porque él ha jugado todo lo que tenía que jugar, ha amado todo lo que tenía que amar, ha trabajado todo lo que tenía que trabajar, ha hecho todo lo que tenía que hacer, entonces ahora se puede morir tranquilo. Entonces, bueno, cuando yo iba por la mitad del cuento, y empieza a hablar el sapo, yo veo que él empiezan a ponerse los ojos un poco brillosos. Mi marido jamás en mi vida ha llorado, menos delante de mí, por eso no sé si habrá llorado en la soledad. Entonces, bueno, cuando termino el cuento, yo que trataba de hacerlo encima, porque no es trágico, el cuento es dulce, yo trataba de edulcorarlo menos, y le veo que le caían las lágrimas, ¿no? Y entonces me mira y me dice, ay, dice, la verdad, qué bien que me ha hecho este cuento, porque a mí la gente no se me muere como el tatú. No se me muere con la lógica del tatú. Pero bueno, es bueno pensar que la muerte podría ser tan lógica como la del tatú. Y bueno, a mí me destrozada. Adri, te quiero decir algo. Vos dijiste algo que decías antes, mi marido llegaba y se le moría el paciente, se podía comer un asado. Sí. Lo que pasa que ahora lo que le está pasando a tu marido es que no se le muere un paciente por mes o cada 2 meses, se le mueren 2 o 3 pacientes todos los días. Sí. Entonces ahora la muerte lo está atravesando de una manera terrible que es insostenible. A los terapistas se le mueren mucho los pacientes, guardia. No, claro, sí, lógico, porque es terapia intensiva, pero claro, ahora es mucho más. Hoy la muerte es mucho más, y aparte es la imposibilidad de saber qué hacer, cómo hacer, porque son todos diferentes, porque nadie sabe qué hacer, no saben cómo tratarlo, no sabe, porque es así, ¿no? Es así. Sí. Nadie está, el que te diga que tiene receta, pedísela, porque nadie sabe. Claro. Nadie sabe. Porque unos sí, porque otros no, porque unos se mueren, porque otros no se mueren, porque uno la pasan bomba y otros quedan re mal, nadie sabe. Adriana, y cuando terminó el relato y él te dijo esto, ¿qué hiciste vos? Le dije que a mí me parecía que, es decir, hablé del cuento, pero en realidad me fui a hablar de él, que a mí me parecía que la muerte nunca era lógica, que yo estaba de acuerdo con él, que me parecía que la muerte nunca era lógica, porque yo también soy una persona grande, y cuando uno va, miren, voy a decir grande y no vieja,
cuando uno va sumando años, uno también sabe que resta tiempo, porque todos nacemos con un tiempo determinado y en algún momento se nos va a acabar. Entonces, bueno, si yo antes decía, dentro de 20 años me voy a ir a conocer China, yo hoy no te puedo decir dentro de 20 años me voy a ir a conocer China porque voy a tener, no sé, 82 años, ¿para qué? ¿A dónde me voy a ir? No voy a aguantarme el avión ni nada de eso. Bueno, entonces uno dice, también la muerte se ve diferente, ¿no? Mi marido es más joven que yo, pero él también tiene esa cosa de que él siempre se ha creído invencible y él se siente ahora vencible, ¿no? Me parece que eso también es. Por eso yo lo que he hecho ha sido provocar que él hable, para que él pueda hacer una catarsis del momento que estaba viviendo, porque yo por eso he dicho, para mí la muerte nunca es lógica. Y entonces, bueno, ahí hemos empezado a hablar que cuando se muere alguien de viejo y que ha vivido una vida bien, que no es lo mismo que cuando se muere un diabético que hace 30 años que anda inyectándose todos los días, y todo eso no es lo mismo. Bueno, él poniendo, digamos, su cuota médica a la historia, pero bueno, estando de acuerdo con que la muerte sí puede ser lógica. Escuchándola, Adriana, que además bueno, todo esto nos conmueve mucho y bueno, agradecemos mucho realmente a todos los médicos que están haciendo tanto, llevando al imposible, diríamos, todo este momento, realmente. Así que bueno, en tu figura, diríamos, está el sentir que todos tenemos, ¿no? Muy fuerte. Y en todos los que acompañan, porque bueno, no es solamente la persona que las está... familias de los médicos, porque también las familias de los médicos sufrimos al lado de ellos, ¿no? Y de los médicos, de los enfermeros, de los camilleros, de las mucamas, de todos. Hay que pensar en las familias de todos. Y que creo que en algún momento esto merece un reconocimiento y tiene que empezar a tener un reconocimiento totalmente distinto, ¿no? Eso es otro tema también. Por el reconocimiento lo tiene, pero desde un lugar mucho más fuerte. Acá, ¿qué estamos sintiendo en el día de hoy que entramos en una cuarentena estricta? ¿Qué sentimos? Yo siento un poco de alivio, justamente por eso, por pensar, mi suegro falleció en diciembre, él era médico, y mis cuñadas y mi cuñado son médicos, y yo siento alivio, primero por nosotros, por toda la sociedad y por toda la gente que se puede llegar a salvar con esta cuarentena, y también porque los médicos necesitan que entendamos que ellos no son infinitos, los recursos humanos no dan más, y el sistema está colapsado para todo. Hoy por hoy no te podés ir a hacer, yo me tengo que hacer una videocolonoscopía y estoy viendo cómo, dónde, cuándo, todo está colapsado hoy por hoy, y te recomiendan, si es posible, que puedas aplazar cualquier consulta. Y sí, yo acá con las nenas le digo, por favor, no se lastimen, que no podemos ir a la guardia. Si analizamos, justamente, Natalia, si analizamos todas las experiencias que todos contaron, ¿de qué estuvieron atravesadas todas las experiencias de lectura que todos contaron? Del COVID. Del COVID, sí. Entonces, de la incertidumbre total, más que nada, diría yo, la pero todas las lecturas, porque esta es una lectura en relación con el otro. Ahora, si hubiéramos hablado, ¿y qué fueron a leer en el grado? ¿O qué fueron a leer? ¿Y cómo leyeron? ¿Y qué cuento eligieron? Y a ver, vamos a ensayar el cuento. ¿Hubiera aparecido todo esto? No. Hubiéramos empezado a contar el cuento, a ver si te salió lindo, si te salió feo, si pudiste poner más personajes, menos personajes. Pero ¿para qué es hoy en día un libro, una palabra, un poema, un cuento, lo que sea que aparezca en algún libro? Es para estar leyendo en la realidad que nos toca vivir. Todas las experiencias de lectura, como es lectura y narración social, ¿dónde estuvieron inscriptas? En lo que realmente estamos viviendo todos, que es el COVID. Hubo alguien que empezó a hablar alegremente y yo fui a contarle, no sé, no, nadie.
todos estuvieron con lecturas al hermano, a la nieta, tu situación familiar, con tu suegro, Adriana, Susana también con el tema de haberlo pasado y la señora que sentó y le... Entonces, ¿de qué lectura hablamos cuando hablamos de leer? ¿Hablamos de la lectura que está en los libros o hablamos de la lectura de los libros que pueden ser para la vida, para esta vida que estamos viviendo? ¿Desde dónde seleccionamos la lectura, qué leer o a quién leer o desde dónde leer? Desde la vida misma. Entonces, cuando tengamos, el otro día una maestra decía, cuando terminé de leer, yo le dije, chicos, elijan una oración y díganme la oración que eligieron. Pero una cosa así muy diríamos, de redacción, diríamos. Y entonces yo decía, ¿qué imágenes se movieron adentro de esos 30 chicos en plena pandemia, como Olivia o como tantos chicos o con situaciones? De eso la maestra no se va a enterar nunca, porque con eso que los chicos tuvieron que responder, se silenció el mundo que la lectura había despertado. Entonces, ¿de qué lectura estamos hablando? ¿Qué leemos cuando leemos? ¿Para quién leemos cuando leemos? ¿Qué queremos leer cuando leemos? ¿Qué es la lectura cuando leemos? ¿Qué es un libro? ¿Qué es leernos? ¿Qué es contarnos? ¿Para qué sirve la lectura en la vida? ¿Sirve leer mucho? ¿Sirve leer poco? ¿Sirve leer bien? ¿Sirve leer mal? ¿De qué estamos hablando? Entonces, esta es la lectura que estamos trabajando aquí. Y yo creo que esta es la lectura, que el libro fue inventado para esto, que el libro fue inventado para la transformación, para pensarnos, para darnos respuesta a lo que estamos viviendo desde muchos órdenes. Y eso es lo que a veces no recurrimos a ese arte, a esa música que nos salvó, que nos ayudó, que nos rescató, que nos comunicó, que nos acercó, que nos dio vuelta. Eso está relegado para los lugares que corresponden, para los talleres literarios, para la lectura en para esto, para algunos lugares donde hacemos eso. Y eso tendría que estar inscripto en la vida porque es el gran respirador que tenemos en este momento. Es la gran posibilidad. Entonces, pero no lo estoy diciendo yo, lo están diciendo ustedes con las experiencias que están nombrando. No lo dije yo. Escuchen lo que le pasó a cada una y van a ver lo que la lectura provocó. Y si leen la de Paula, que también Paula, que no está Paula, pero que su esposo está con el tema de ataques de pánico, y cómo ella le leyó y pudieron hablar, y cómo ella rescató, y yo le dije que léele algo de fútbol, porque quizá leyéndole también que se rían, que pasen. Entonces, bueno, ¿desde dónde nos leemos en el momento que nos leemos? Sí, bueno, acá, ahora estamos en esta semana, es interesante, porque esto es como al rojo vivo la lectura narración social. De esto se trata, lo que pasa que como la situación exterior es tan potente, las experiencias son de alto voltaje. Pero esto mismo pasa cuando vamos a leer a un hogar de ancianos o vamos a una cárcel. ¿Desde dónde leemos a los presos? ¿Desde dónde leemos a los abuelos? ¿Para qué les leemos? ¿Para qué leemos? Hay gente que no lee, les soy sincera, y que tiene una experiencia de vida maravillosa, y que por ahí es analfabeta. Y cuando hablamos con ella decimos qué sabiduría que tiene. Entonces, ¿qué nos pasa con lo que leemos? Que los que leemos después hacemos guerras, hacemos esto, y leímos, fuimos a las universidades, leímos un montón. ¿Para qué nos sirvió? Entonces, ¿de qué lectura estamos hablando frente a este mundo que se avecina? Ahí hay una gran respuesta para darnos. Bueno, de eso se trata, pero vamos a hacer un ejercicio. Les voy a pedir ahora, porque creo que de las lecturas que teníamos vinculares están todas las que hablamos. Después los que faltan nos pueden ir acercando. Agarren un libro que tengan por ahí, cualquiera que tengan a mano, total están en la casa, así que un libro seguro que tienen. Mírenlo, vieron que un libro es un objeto lindo. Los libros son preciosos. Entonces, mírenlo como libro, como objeto. Esperen que venga Cecilia y que venga
empiecen a recorrerlo, agarren el libro, mírenlo, y empiecen a mirarlo como objeto libro. Aunque son lindos los libros, el color que tiene, miren el color, miren las letras, deténganse a estar con el libro, a mirar qué tipografía tiene, qué imágenes, qué dibujos, cómo es el lomo, cómo es la portada, cómo es el índice, si está con ganchitos, si está cosido. Todo eso hay mucha gente que piensa cuando hace un libro, que se dedica horas la gráfica, cómo es la impresión, cómo es el tacto del papel cuando uno lo toca, qué tipo de letras tiene, los títulos, cuándo fue impreso, tiene la fecha también, la parte de atrás, la contratapa. El peso que tiene, la temperatura que tiene. Vieron que hay libros que uno agarra el Quijote, por ahí en esas versiones antiguas es un libro muy pesado, con esas ilustraciones. O por ahí agarra un libro chiquitito que te produce otra cosa. Cuando agarras un libro de bolsillo te produce una cosa distinta, un libro álbum otra. Cada libro provoca una sensación. Déjense llevar por las sensaciones que ese objeto les provoca. Y entonces ahora empiecen a recorrerlo y seleccionen 10 renglones del libro, pero no 10 renglones cualquiera. Seleccionen esos 10 o 15 renglones que describan una imagen muy potente, que ustedes miren así al pasar, miren el libro al pasar, y deténganse en unos 10 renglones que digan, ay, pero qué imagen tan fuerte que es esta. Es como que la leo y ya la estoy viendo como si fuera una película. Entonces, sientan que lo están leyendo y viendo. Seleccionen unas 15 renglones que les provoque esa sensación de ay, esto lo leo y ya lo estoy viendo. Y deténganse en esos 15 renglones que les aparecieron. Márquenlos, diríamos, con la mirada. Bueno, esta imagen empieza aquí y termina aquí. Son 15 renglones que me describen esa imagen que yo estoy mirando. Entonces, definan ese espacio en el texto. Las palabras no son palabras, veíamos que son imágenes. Entonces, veíamos una palabra, gato, pájaro y demás, como una imagen, pero ahora tenemos un pequeño texto que nos está haciendo imaginar. Definan dónde empieza y dónde termina esos 15 renglones que seleccionaron, o 10. Y empiecen a leerlos. Empiecen a leer nada más que ese pedacito, ese pedacito que describe esa imagen, nada más que eso. Pero empiecen a leer eso, como dijimos el otro día de la palabra perro, diríamos, o gato. Sientan que cada palabra es una imagen, que es como si sacaran les hago un pequeño ejercicio. Mírenme un segundito que les hago un ejercicio. Si yo digo, tengo un libro, y digo, había una vez un perro blanco un caballo blanco que estaba cruzando el puente, es un cuento de Javier Villafañe. Había una vez un caballo blanco que estaba cruzando el puente. Yo les digo, ¿de qué color era el caballo? Blanco. No, todavía no es blanco. Si yo estoy mirando acá, todavía no es blanco porque el caballo está dentro del libro y el blanco está dentro del libro. Cuando digo, había una vez un caballo blanco que estaba cruzando el puente. ¿Y cómo es este caballo? ¿Cómo se lo imaginan? A ver, alguien que se lo imagine.
Susana, ¿cómo te lo imaginaste? Elegante, altivo, imponente. Entonces, si yo me lo imaginé elegante y altivo, aunque no lo diga, voy a decir, había una vez, fíjense cómo se me puso el cuerpo apenas me lo imaginé elegante y activo. Con el había una vez ya puse elegante y activo. Había una vez un caballo blanco que estaba cruzando el puente. ¿Cómo cruza el puente un caballo elegante y altivo? Lo cruza todo elegante y altivo. ¿Cómo se mira la cola? Que se miraba la cola. Se la mira así elegante y altivo. Sí. Ahora, si yo en el caballo blanco me imaginé un percherón, ¿cómo son los percherones? Más gordos, más pesados. Todos están haciendo así. Entonces, cuando le diga, chicos, había una vez un caballo blanco, fíjense cómo se me pone ya, que estaba cruzando. El cuento me sale distinto por cómo me imaginé una palabra. Entonces ahora yo les invito a que ese pequeño fragmentito lo lean, pero imaginando cada palabra. Este era el sol, y entonces yo voy como si fuera una película, voy viendo cada palabra que voy leyendo, para sentir que la palabra sale del libro y se transforma en una imagen adentro mío. Sale del libro y es una imagen. Entonces yo voy componiendo la película adentro mío con todas esas imágenes. Y una vez que terminan de leer el texto, lo vuelven a leer. Porque si yo me lo imaginé una vez, cuando lo vuelvo a leer, me lo imagino más. Y cada vez que lo vuelvo a leer o tercera vez, más lo imagino. Y cada vez, ¿qué hago? Empiezo a internalizar esas palabras, a volver esas palabras imágenes, a volverlas memoria emotiva, a sentir que dejan de ser palabras para ser sensaciones adentro mío. Y una vez que terminan, vuelven a leerlo y sientan que no repiten la lectura, porque nunca se repite nada. Cada vez se adentran más y cada vez extraen más ese texto y lo vuelcan adentro de ustedes porque cada vez lo van imaginando con más potencia, con más intensidad. Bien. Ahora cierren el libro, no me hagan trampa. Cierren el libro. Cierran el libro, pero con la página marcada, ¿eh? Cierren el libro con la página marcada y van a ir diciéndose así, imaginando todo lo que ese texto decía, y cuando hay una imagen que dicen, ay, acá cómo seguía, ahí abren el libro y buscan esa imagen que no la tienen presente, ven cuál era, lo imaginan, vuelven a cerrar el libro y siguen. Es decir, que van imaginando y solamente abren el libro con aquella imagen que dicen, ay, ¿cómo era lo que seguía? Cuando se quedan así, trabadas sin saber por dónde seguía, ahí buscan la imagen y la hacen propia, porque quiere decir que esa imagen todavía no la tenían internalizada, esa imagen todavía estaba dentro del libro, entonces tienen que ir a buscarla para volverla a poner adentro de ustedes. Y cuando lo vuelven a leer, seguramente esa palabra que antes no tenían, ahora la tienen, porque ya la buscaron, pero por ahí hay otra que se les perdió. Entonces van buscando en el libro esas palabras para irlas volviendo imagen, hasta sentir que la película rueda, esa imagen rueda dentro de ustedes
y ya tienen todas las imágenes adentro de esos 15 renglones, ya no son renglones, son la película dentro de ustedes, es la imagen que aparece adentro de ustedes. Bien, entonces ahora van a empezar a musitar. Musitar, vieron que es hablar muy suavecito. Entonces van a empezar a decir esa imagen, pero así muy suavecito, musitándola. ¿Por qué? Una cosa es cuando tengo todo en mi imaginación, otra cosa cuando pongo el cuerpo. Cuando hablo, pongo el cuerpo, pongo la boca, la lengua, la respiración, entonces la palabra se hace cuerpo. Entonces empecemos a hablarlo al texto muy suavecito, sintiendo que ahora cada palabra, además de imagen, es cuerpo. Muy suavecito, empiecen a decirlo, a decirlo, decirlo, a pronunciarlo. Pronuncien cada palabra de esas, pronúncienla y siéntanla. La palabra es sensación, es sensualidad la palabra, porque es cuerpo. Pronúncienla. Ahí está. Van pronunciando, y terminan y vuelven, terminan y vuelven, terminan y vuelven. Bien, ahora delante de ustedes, en lugar de tener la camarita, tienen una persona. Entonces ustedes le tienen que decir esto a una persona. Si lo musitan así, la persona no las va a escuchar. Entonces tienen que decirlo más fuerte para que esa persona que está delante de ustedes se entere. Bien, empiecen a decirlo más fuerte para que esa persona que está ahí en la pantalla, pero que es una persona, se entere de lo que van a decir. Empiecen a decirlo más fuerte. Y mírenla también, porque está ahí la persona esperando que ustedes, está para queriendo que ustedes le comuniquen algo. Entonces ahí está el impulso de que esa persona las escuche. Ahora delante de ustedes hay 5 personas que tienen que escucharlas. Entonces van a tener que hablar más fuerte, porque si no las 5 no la van a poder escuchar. Entonces empiecen a decir el texto más fuerte para que las 5 la escuchen. ¿Listo? Ya. Y mírenlas a las 5, ¿eh? Mírenlas a las 5 que están ahí ansiosas queriéndolas escuchar. Y el libro solamente vuelvan cuando hay algo que me olvidé. Ahora tienen 10 personas adelante y las 10 tienen unas ganas bárbaras de escucharla, así que tienen que hablar más fuerte para que las 10 las escuchen. Listo, ya. 10 personas escuchándolas. A ver. Ahora tienen 30 personas adelante escuchándolas. Entonces tienen que hablar más fuerte. Ve 30 que quieren saber de qué se trata. El pueblo quiere saber. Así que listo, ya empiezan a hablar más 30. Así que tienen que hablar más fuerte, si no, nadie se enteró. Entonces uno dice, uy, no me escucharon, pero no me escucharon porque no me escucharon. Bien. Cuando van a los hogares de ancianos pasa mucho esto. Por ahí no le llevan el apunte, pero pues no se escucha. Bien. Fuerte, 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 más fuerte. Más fuerte. Sigan diciéndose el cuento para adentro. Sigan diciéndose el texto ahora para adentro, sin pronunciarlo.
y sientan la diferencia que era pronunciarlo y decirlo para adentro. Establezcan la diferencia. Y ahora empiecen a pronunciarlo de nuevo. Dra, 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 Bien, muy bien, bárbaro. Entonces ahora ya ese texto lo tienen, pero súper ya. Entonces vamos a hacer una cosa. Ahora vamos a ir haciendo uno por uno, yo les voy a ir diciendo así en el orden que están. Cada una va a decir ese pedacito, lo va a contar. Ahora, hay muchas formas, pero por ejemplo, si yo digo, este era un violinista que vivía en un bosque, vivía solo, le gustaba tocar el violín a la medianoche, un día salió de su casa, empezó a caminar, sintió que habría alguien detrás. ¿Qué estoy haciendo con lo que les estoy contando? Las estoy informando de todo lo que estaba pasando. Si en cambio digo, este era un violinista, vivía en medio de un bosque. A medianoche se escuchaba siempre su violín. Su violín era el misterio del bosque. Un día el hombre salió, iba caminando y sentía sus pisadas una tras otra hasta que de repente sintió algo detrás. ¿Es lo mismo el primer relato a este? En el primer momento informé. En este, ¿qué hice? Esas imágenes que ustedes integraron, las fui viviendo, me fueron pasando, las fui transmitiendo para que ustedes las vieran como las estuve viendo yo. Entonces, ahí vamos a ir uno por uno y empiezan y terminan con esa imagen que leyeron muchas veces y que ahora quieren que nosotros nos imaginemos. Bien, a ver, empezá, Olivia. Ay, recién me despierto. Perdón, estoy toda despeinada. El príncipe, al verla, ay, sintió una gran admiración. ¡Qué bella que eres! Ay, sí, es verdad. Es porque yo nací junto con el sol. El príncipe pensó, me parece que no sos muy modesta, pero igual, cuánto te admiro. Muy bien. Adriana. Todo. Por las noches es increíble. Se transforma en un lobo de cuentos. Y con un solo soplido puede derribar el techo de todas las casas. Cuando me enfermo, a veces, me hace menjunjes raros y medicinas para que me mejore. Pero lo mejor de todo es que sabe soplar. Sopla con una gracia increíble y entonces sí puedo volar. Así de alto. Susana. Ahí está. Si cuidas una abeja, habrá más miel en el panal. Si cultivas un rosal, habrá muchas más flores. Si siembras un granito de trigo, habrá más pan sobre la tierra. Si enciendes una vela, habrá más luz en la noche. Si haces una fogata, hará menos frío en el mundo. Bien, para ahí. Ahora sin leer nada, vas a decir lo que te acuerdes de lo que queda del poema, sin mirarlo, ya. Si esperas que todas las cosas cambien, no lo habrás podido lograr, pero si cambias tú, habrás cambiado el mundo. Bien. Tamara.
Olvídense del texto, lo que quedó, lo residual. No me hagan trampa, que lo tienen ahí al lado. Dale, Tamara. Me pongo los auriculares y por un minuto me olvido lo que pasa afuera. Me esfumo. Mientras dura el tema, ya no soy la misma. Soy otra. Afuera pasan cosas, pero aquí adentro hay otra. Bárbaro, buenísimo. Natalia. Encendé el micrófono. Tú tenías 20 años, me dijiste, deslumbrado de amor. Dame tu alma. Pero ahí Cadáveres. olvídate del texto. Lo que te acuerdes del texto no lo decís. Lo que te imaginaste. Eso, aunque lo cambies, no importa, cambialo todo. Ya, miranos y Cadáveres. Cadáver yo la cargo. La llenaré de primaveras. Tengo toda la juventud. Yo le besé las manos, le acaricié los cabellos y le dije, ven conmigo. Bien, muy bien. Cecilia. ¿Ahí está? Sí. Ahí se escucha. Comenzaba, ¿saben qué? Comenzaban los partidos de la liga. A la derecha estaba un potrero, un enorme potrero, pero a la izquierda un montón de jugadores jugando. Adelante un árbol totalmente destartalado. Y debajo de ese árbol, un viejo que se sentaba rigurosamente todas las mañanas. Cada uno de los partidos se acomodaba con su gorra raída, su camisa blanca con el cuello cerrado y la radio portátil en su mano derecha. Bien. Paulina. Abrí el micrófono, Paulina. Con lo que te quedó, miranos y les decinos, sí. Yo lo que vi, lo que leí tiene que ver con... No nos expliques. No, espera, Paulina, espera, no nos expliques. Con las imágenes que tenés nos las decís. Solo el sol me acompaña, solo el sol me acompaña, como si fuera un amigo. Y con su lengua toca mi lecho blanco. Y yo acaricio tu pelo rubio mientras te veo dormida. Algo así, algo parecido a la esto. cara de Paulina, la alegría de Paulina, el brillo en los ojos. Bueno, y que ella siempre es como muy formal y demás. ¿Vieron el cambio de la expresión, lo que puede la imagen hacer en la persona y lo que empieza como a transformarnos? No porque ponemos caras, porque el texto nos vuelve las caras, nos vuelve la expresión, nos hace querer llegar al otro. ¿Cuánto tiempo estuvimos trabajando este texto? ¿Cuánto tiempo estuvimos? 15 minutos, 10 minutos, porque nos quedaba poco tiempo, porque fue muy intenso todo lo que vimos. Poquísimo. Y fíjense la intensidad que tenía cada una de las cosas que fueron contando y cómo los escuchamos. ¿Dónde está lo expresivo? El cuerpo, decíamos, es un violín. En la medida que yo imagino y tengo esos temas y esos motivos y esas imágenes con fuerza, el cuerpo es un violín y la expresividad sale porque en mi necesidad de comunicar eso al otro aparece todo y llega. Después tienen las guías que les acerqué para poder ser más conscientes de todo eso que orgánicamente está apareciendo en cada una de ustedes y que pueden enriquecer. Pero entonces no me invento expresivamente. Soy un ser expresivo que necesita entrar en vínculo con el otro para que algo nos pase juntos.
Bueno, de eso y más en estos momentos puede como colaborarnos esta lectura y narración social. Bueno, si hay alguna cosa o algún tema, es la verdad que muy intenso y muchas gracias por todo, realmente. No quiero Sí. decir algo, quiero decir algo. Yo nunca pude, hasta hace 2 minutos, Sí. decir algo de memoria, que no fue memoria, es decir, hacer el proceso de la imagen y de reproducir la imagen. Siempre tuve miedo y hoy pude. ¡Qué bueno! ¿Sabés por qué es eso, Adriana? Porque es la memoria emotiva. Vos sos una persona de una imaginación enorme, de una gran emoción. Cuando las imágenes del texto son la memoria emotiva de ese texto se lo acuerda para toda la vida. Así que bueno, es ese clic de ver. Gracias, muchas gracias. Gracias, Bueno, María. muchísimas gracias por todo, muchas gracias por todo. Gracias, Lo mejor en nuestros días. Buena semana para todos, gracias. chicas. Gracias. Buena Gracias, semana. Gracias, realmente. Chao. Gracias. Muchas gracias. Tenés que parar la grabación, no te olvides. Ay, sí, la paré recién. Gracias, Adriana. Justo, mira. Vi grabar ahí. Claro, porque si no, a ver, espérame, que ahí grabando. Entonces ahí tengo que... porque ahí me vuelve a aparecer otro cartel. Ahora pusieron más carteles para que